Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, todos estamos muy preocupados ante el rumbo que tomarán las economías y en específico la nuestra, como es normal. Esto como respuesta a los últimos acontecimientos mundiales. Bueno, reina la incertidumbre sobre cuál será el manejo económico, ¿verdad? Cuáles son las amenazas y también las oportunidades que brindará esta nueva etapa. La inflación se traduce, como hemos visto en este momento y muchas veces en el pasado, en continuas alzas de precios, desde los de primera necesidad hasta los artículos de lujo. Primero por los efectos de la pandemia y ahora producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. La incipiente recuperación económica se tambalea mientras los distintos sectores económicos y ciudadanos luchan por conservar los logros conquistados. Para conversar sobre las demandas de distintos sectores de la población, hoy nos acompaña Isaac Ramos, presidente del Frente Cívico Social. Isaac es de origen campesino, es médico de profesión, emprendedor y dice estar comprometido con el sentir del pueblo. Bienvenido a Contexto, señor Gracias, Isaías Mónica, de Ramos. verdad, encantado de estar aquí nuevamente en tu programa. Para mí siempre es un placer poder compartir estos minutos contigo. Sí, Isaías Ramos. Isaías. Sí. Isaías, primero me gustaría conocer cuál es la naturaleza del Frente Cívico y Social y cuáles dirían ustedes que son los reclamos más importantes de los segmentos de población que ustedes dicen representar. Claro, mira, el Frente Cívico y Social nace por una necesidad de adecentar la política dominicana, ya que la partidocracia nuestra realmente se ha ido por un rumbo totalmente equivocado, sin propósito, simplemente un quítate tú para ponerme yo, sin valores y sin principios, y básicamente carente de conciencia social, conciencia patriótica y conciencia, vamos a decir esto, cívica. Entonces nosotros realmente hemos sido como una respuesta a ese tipo de política y una alternativa para que el pueblo pueda mirar que no todos los políticos es lo mismo y la política no es sucia, lo que es sucio es realmente los políticos, los actores que trabajan en ella. Entonces, como la política está tan desprestigiada, realmente hay que rescatarla. ¿Ustedes se definen como un futuro partido político? Claro, claro que sí, en eso trabajamos, ya casi tenemos 4 años en este proyecto y vamos avanzando por todo el territorio nacional. ¿Ya tienen aprobado Todavía esto? no, nosotros primero queremos concientizar al pueblo, no ganamos tener un partido legalizado y que sea simplemente una oficina para estar dando a veces discursos vacíos y mucho menos no tener pueblo. Lo importante es tener pueblo y llegarle al pueblo, al corazón del pueblo. Eso es lo primero que tenemos que hacer en nuestro país, concientizarlo, porque lo tienen en la ignorancia y en la miseria. Ustedes en su quehacer político, ¿cuáles serían los sectores que ustedes representarían? Bueno, pero que no es decir toda la República Dominicana, todos los ciudadanos. Ustedes, vamos a decir, coinciden más con algunos reclamos específicos de sectores. Nosotros entendemos que República Dominicana tiene que refundarse nuevamente y básicamente en principios básicos como es la dignidad del ser humano basado en la educación. En la educación es primordial en los pueblos y realmente, no solamente no estoy hablando de la educación del conocimiento, estoy hablando de la educación de valores y principios que se han perdido en nuestra tierra. Entonces nosotros lo que vamos es a tratar de rescatar esa degeneración y volver a estos principios que le dieron origen a esta patria. ¿Cómo hacer esto? Porque es fácil decirlo que la educación es base, la ética, la moral, la educación académica también, pero no es tan fácil llevarlo a cabo. De hecho, la ciudadanía reclamó el 4% para la educación, que aunque no es de todo la educación escolar, pero puede mucho. De hecho, todos recordamos nuestras escuelas o nuestras universidades como instituciones que influyeron muchísimo en lo que somos hoy. ¿Qué puede hacerse desde el gobierno para que esto funcione bien? Porque muchos han pasado y como usted muy bien dice, Isaac, no hemos visto un resultado
latente en este adelanto en educación, Claro, ni académica ni moral. ni lo va a haber porque no hay un propósito de nación verdaderamente. Esto se logra es educando, pero en principios y valores, esos principios que hemos perdido, que han demostrado ellos mismos, disciplina, coherencia y consistencia, porque no es lo mismo tú predicar algo y tú hacer otra cosa y pedirle al pueblo que haga una cosa. Y por último, las consecuencias que sean sin privilegios y sin discriminación para todas las personas por igual, porque lamentablemente no vivimos en un estado de derecho, sino en un estado de privilegios, donde se aplica la ley para algunos y para otros simplemente la ley no existe. Entonces, básicamente todo tiene que estar basado primero en la educación, la concientización, la disciplina, la coherencia, la consistencia y la persistencia, y por último la consecuencia, pero para todos por igual. Eso es lo que nosotros entendemos como se puede comenzar a rescatar, sobre todo las nuevas generaciones, porque ya hay muchas generaciones que lamentablemente en este país se están perdiendo, porque lo único que le han enseñado y la única oportunidad que le dan es de dedicarse a los juegos, a las drogas, como le llaman ellos, el teteo, y realmente no hay mucho que hacer por ahí. Yo estuve escuchando un programa ayer, creo que fue en la radio, donde se decía, y lo menciono porque la opinión pública puede mucho y vamos a decir que conduce hasta cierto punto lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y criticaban al presidente Luis Abinader porque él dijo que todo el que robe debe de ir preso. Y decía el comentarista que él se había pasado porque estaba diciendo que él lo iba a meter preso y no la justicia. Y que no todo el que es señalado como que roba, por ejemplo, en este caso, ha robado. Pero yo evalúo que el presidente lo que dijo es que el que se compruebe que roba va preso. Entonces voy a esto porque hay tantas protecciones que estoy a favor, es cierto, de que tiene que haber protecciones, pero a veces la protección se da más para el delincuente que para el inocente. Es como cuando los delincuentes tienen muchísimas fichas en la policía y vuelven a salir y no hay pruebas supuestamente suficientes, o que se dice que, porque una cosa es que se tomen retaliaciones políticas, que eso sí es muy grave, y por eso me preocupa incluso la ley de extinción de dominio, por ejemplo, que aunque es muy buena y necesaria en un sentido, pero también puede ser utilizada como para retaliaciones políticas. Entonces, lo que yo me refiero es que el dominicano aboga porque haya justicia y porque los corruptos sean condenados o los criminales sean apartados de la sociedad o los ladrones, pero cuando se quiere tomar acción, entonces dicen que no se debe. O sea que es bastante difícil este equilibrio. Por supuesto, entre bomberos no se pisa manguera, y en verdad tú no puedes esperar que de un corrupto vaya a combatir la corrupción, y mucho menos que propicie una justicia independiente, porque eso es lo que le ha garantizado el status quo que actualmente tiene esta partidocracia, es su impunidad. Entonces, realmente nosotros pensábamos y teníamos la ilusión cuando el presidente habló de hacer un pacto social a través de un referéndum, o sea, donde con una decisión realmente del pueblo, tomada por el pueblo, que después cambiara todo y pasara el tiempo y luego viniera prácticamente ya prácticamente a mitad de su gobierno a hablar y querer sentarse con los mismos corruptos que han llevado a la justicia a esta situación. Entiendo que es una quimera tratar de crear una justicia independiente con los mismos actores que hoy deberían de estar sometidos a la justicia. Eso es un absurdo. La verdad es que es muy difícil manejar los hilos del Estado porque en este gobierno incluso hay muchos representantes de la sociedad civil, hay muchas personas, incluso ministros que no pertenecen a ningún partido, y aún así hay cosas que no se han resuelto, como usted muy bien dice. Pero ¿cómo hacerlo mejor? Es la pregunta.
Yo pienso que ya realmente a este gobierno ya le pasó su oportunidad, ya perdió una oportunidad. En cada crisis hay una gran oportunidad y este gobierno no la aprovechó. En el momento que tomó el poder fue que debió de haber comenzado a tomar las medidas Por y ejemplo, hacer los cambios profundos que requerían, por como ejemplo. ese, como hacer un pacto social a través de un referéndum, Pero presentar realmente las acordémonos. modificaciones que se querían hacer a la Constitución y hacerlo a través de una aprobación del pueblo, no de unos congresistas que conocemos todos cuál es el fin que tienen. Acordémonos que esto fue duramente criticado y todavía está siendo criticado cuando el presidente ha insistido en la modificación constitucional. Era pudo haberlo hecho realmente en un momento determinado cuando comenzó su gobierno. En esa misma crisis donde estábamos viviendo sanitaria, muy bien pudo realizarse los cambios profundos que requería la nación y realmente no se hicieron. Debieron de haber relanzado el campo, la agricultura, porque hoy estamos sufriendo parte de la inflación debido a esa situación. Pero eso necesita un cambio constitucional. No, pero te estoy diciendo algunas de las cosas, o sea, que pudo haber relanzado muchísimos sectores que han estado en un letargo eterno, esperando que realmente el Estado tome una política determinada y realmente se ha seguido con más de lo mismo. La verdad es que nosotros los ciudadanos estamos ávidos en conocer esas ofertas para que el país mejore. En cuanto, hemos mencionado dos cosas, lo que es una posible reforma constitucional para mejorar de fondo lo que es, incluso lo que es la producción del ser humano en la República, y también usted, Isaías, ha mencionado el campo. En los dos aspectos, ¿qué medidas hubiera tomado el Frente Cívico, por ejemplo? En cuanto a la agricultura, se han dado los préstamos con tasa cero, allá van a subir, no sé qué va a pasar. Ustedes que tienen la experiencia como productor agropecuario, ¿cuáles son las medidas que entienden que se deberían tomar en este respecto? No, ya es muy tarde, pero en ese momento. Yo pienso que el gobierno debió haber hecho una emisión monetaria para financiar el campo, por lo menos de 20,000 millones anuales, hasta que el campo se dignificara y la productividad mejorara y también llevar más producción nacional, que primero garantiza la producción, la alimentación del pueblo dominicano y por otra parte podía sacar los excedentes para exportación que generaban también dinero. O sea, que un inorgánico se iba a convertir en un orgánico. Y nosotros pensábamos que el gobierno iba a trabajar en esa parte, lo contrario. Ahora mismo se está desmontando el campo. Lamentablemente, con estas importaciones y con estas exoneraciones, lo que va a pasar aquí es lo mismo que pasó en Venezuela, que hizo Hugo Chávez, que con las importaciones, una potencia agrícola como era Venezuela, realmente terminó dejando que todo el campesino y todo el productor nacional dejara de producir porque perdía completamente los incentivos. Y eso está sucediendo en República Dominicana hoy. Ayer había una denuncia de los productores de limón, importando limón de Perú, cuando el limón está en Estados Unidos sumamente caro, pero los limones que están trayendo son limones que no pueden entrar al mercado norteamericano porque traen enfermedades. Y eso es lo que están trayendo aquí al país, enfermedades. Sin embargo, tú ves que hacen la importación, pero no es con el fin de que el consumidor saque provecho de esto, sino más bien de que unos cuantos importadores saquen provecho de ello y realmente quiebren al productor nacional. Y eso está pasando con muchísimos otros sectores. También vemos ahí, por ejemplo, los de ganadería que están siendo azotados por el robo y no hay un orden, no hay una justicia que pare esa situación de los robos en el campo. Entonces, ahora mismo, si el gobierno sigue con esta política y el presidente no reflexiona sobre lo que está haciendo, nosotros podríamos terminar como Venezuela, que siendo un productor agropecuario importante, terminó importando prácticamente todos sus productos y eso hay que tratar de limitarlo. Con el tema de la justicia, República Dominicana no es un problema no es un problema estructural, es un problema más bien de fondo, es un asunto cultural. No hay voluntad de hacer justicia, no hay voluntad de saciar la sed y hambre de justicia, la hambre y sed de justicia que tiene el pueblo dominicano. Simplemente no hay voluntad, simplemente se le quiere vender un discurso, lo que llaman por ahí el ban,
bulto, acción y movimiento. Eso es lo que ha querido hacerse, pero los verdaderos culpables de la situación que vive República Dominicana, los verdaderos culpables del robo y el saqueo en República Dominicana están en las calles. ¿Y quién ha hecho absolutamente nada? ¿Y quiénes son? ¿A quiénes? No, los cabezas principales de esa élite política de este país son los principales responsables de lo que ha pasado en nuestro país y del endeudamiento a que ha sido sometido este pueblo, que va a generar más miseria a las clases trabajadoras y productoras del país, porque realmente los que pagan los impuestos son la clase trabajadora y productora de este país. Claro, claro. Pero hay muchos señalados y muchos en la justicia ahora mismo, y no son los pejes pequeños, hay muchos pejes gordos tomados. Entonces, ¿se está trabajando o no se está trabajando? No. Realmente no hay verdaderos políticos que son los verdaderamente responsables de esa situación. Lo que hay son los peones, pero los principales actores de esa situación y de la responsabilidad que tenían de respetar la ley, y hacer respetar la ley, eran eso, y todavía andan por ahí y hablan, pero y incluso siguen pensando que son van los a hermanos poder del ser, presidente, incluso. Claro. Y están imputados, claro que sí, entonces están ellos son señalados. los principales responsables de esa situación. Pero están siendo ahora mismo... ¿Cuál? Tenemos 2 años en el gobierno y no a quién han llamado. A ninguno, absolutamente a ninguno, ni lo van a llamar, porque hay negociaciones internas que no lo van a hacer. Todo es bulto para el pueblo. Realmente no hay la voluntad de hacer esa justicia que requiere el pueblo dominicano. Y lamentablemente no lo van a hacer. Entonces, ellos no se van Isaías, ¿usted encuentra que los que encabezan actualmente el Ministerio Público, el sector de justicia, no están siendo lo eficientes que esperábamos? No es que solamente ellos no están siendo eficientes, tampoco ellos no se van a poner toda la carga al hombro. Cuando tú ves que la justicia, en vez de darle más recursos, lo que le dan, lo que le cortan son los recursos, entonces, ¿qué mensaje tú estás entonces dando? Es cuestión de presupuesto para poder actuar. Gran parte es una cuestión de presupuesto y de que venga la voluntad de allá arriba. Un procurador sin la voluntad del Estado. Pero es que la voluntad sería presupuesto, porque es independiente, supuestamente. Bueno, entonces es presupuesto lo que necesitaría. Yo pienso que hace presupuesto y que realmente que demuestre, porque todavía no ha demostrado que es independiente. Vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos que deberían de estar ya siendo investigados y no están siendo investigados, ni siquiera se mencionan. ¿Entiendes? Entonces, podría ser que lo que se trate es más que todo, entonces, si esta situación es así, es que sea selectiva, una justicia selectiva, que está actuando de manera selectiva, porque nosotros tenemos 2 décadas y media de gobierno que realmente han sido un desastre, que han demostrado que ha habido mucha corrupción, porque es muy fácil tú darte cuenta que una persona que entra, como dicen, en chancleta y salga en jipeta o con jet o con helicóptero, tú tienes que entender que de algún lado salió ese dinero, que eso no fue por magia. Bueno, se supone que eso es lo que en este momento se está investigando y esperemos que sea cierto. Isaías se equivoque un poco, ¿verdad? Porque ojalá, ¿verdad? Ojalá, eso vámonos quisiera. A la pausa y volvemos enseguida. Isaías Ramos nos acompaña en este programa y hablamos de qué podría hacerse para que el país, la productividad, el desarrollo pueda impactarnos de una manera más como lo necesitamos y lo que todos los ciudadanos exigimos, deseamos. Pero yo digo esto y enseguida me contradigo porque veo declaraciones en la prensa, incluso en los grupos sociales, y es que, como decía al inicio del programa, hay mucho pedir que se haga, pero cuando se pide, la misma sociedad dice, no, pero no se está haciendo como se debe, no se están respetando los derechos humanos, y entonces se vuelve para atrás. No sé si en el caso que Isaías Ramos
hablaba de una justicia eficiente y eficaz, ¿tendrá algo que ver o solo será de presupuesto? También decíamos, yo le rebatí a Isaías, de que hay ahora mismo imputados, personas claves en el gobierno pasado, y cómo desde los hermanos del presidente hasta el procurador ahora mismo están siendo investigados. Y yo le pregunto, bueno, pues entonces, ¿quién más podría faltar? Porque yo veo mucha gente llamada. Claro, pero no los actores principales, están los colaterales, porque yo creo que ni siquiera esos que acabamos de mencionar, los hermanos del presidente, eran ni siquiera funcionarios muchos del gobierno. Entonces, lo que realmente deberían de estar siendo sometidos son los que permitieron esos robos y saqueos a que fue sometido el pueblo dominicano. Muchos Entonces, dicen que eso es una retaliación política. bueno, incluso. exactamente, de eso se podría entonces ver por ahí, porque es que tenemos, como te digo, 2 décadas y media donde este pueblo ha sufrido de robo y saqueo y no ha habido uno realmente, un responsable preso o que haya devuelto los recursos que se haya robado. Entonces, hasta que eso no suceda, nosotros entendemos que no va a haber justicia. Y con este sistema político no se va a lograr eso, porque ellos no se van a clavar en su propio cuchillo. Una justicia independiente para esta partidocracia, eso es para reírse. Pero o sea, que sean ellos los actores de formar una justicia independiente cuando ellos están vigentes justamente por esa impunidad que han comprado. Pero el presidente habló de que esa modificación de la Constitución que ellos querían hacer tenía que ver con dejar las bases de una justicia verdaderamente independiente, que tú también te referiste a eso al inicio, de que debe de hacerse una reforma constitucional, pero el ciudadano le tiene miedo a lo que es una reforma constitucional. No, es que justamente esa reforma tiene que hacerle el pueblo, no la élite de la partidocracia, porque si lo hacen ellos, ¿qué justicia va a haber independiente si todo es más de lo mismo? Y está requete demostrado que son todo más de lo mismo, porque no es un problema estructural, es un problema de fondo, es un problema cultural ya, es un problema de hábito, de que ellos tienen comprado la justicia. Entonces, ¿quiénes van a poner la justicia? Si va a ser el Congreso, ¿y de quién es el Congreso? O supuestamente en la Comisión Económica y Social. Eso es un absurdo, porque eso ni siquiera está para eso está para tratar temas de índole económico y social, no para temas de justicia. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer una justicia independiente con los actores principales de la responsabilidad de corrupción en nuestro país, siendo parte de ese comité para escoger esa justicia independiente? Eso es una quimera, verdaderamente. Volvamos al tema de la educación, que nos preocupa a todos, y no solamente es una preocupación, sino la certeza de cuando hacemos estas pruebas que se hacen en la mayoría de los países y quedamos en un lugar tan bajo. El 4% tiene años implementándose. Es verdad que una reforma educativa puede tomar una década, pero ya casi la va pisando. ¿Qué podríamos hacer en cuanto a eso? Lamentablemente aquí en el año, creo, 92 se comenzó un plan decenal que era excelente, comenzó de una manera increíble con los fondos del Banco Mundial, con técnicos del Banco Mundial, y se comenzó a hacer un trabajo bien hecho. Luego, lamentablemente, eso se degeneró completamente y terminó en lo que hoy es la educación en nuestro país, un negocio para los políticos. Si tú recuerdas, realmente es verdad, se ha invertido mucho dinero, pero ¿en qué se ha invertido ese dinero? Se invirtió en construcción, y si tú te pones a hacer una auditoría de esas construcciones, realmente da pena y lástima que ninguno hasta el día de hoy ha sido sometido a la justicia. Tú verás que un solar que costaba tal vez $1 millón le costó al Estado 30, 40 millones de pesos. Entonces, ahí es que está invertido el dinero, no en la calidad de la educación. Aquí tenían que ver importados profesores extranjeros para crear una base en la educación que no se hizo. Entonces, tú no puedes seguir lloviendo sobre mojado en una situación que viene con muchísimo déficit durante muchísimas décadas. Si bien es cierto que las escuelas hacían falta, también es verdad lo que dice Isaías Ramos, que se sobrevaluaron muchos proyectos. Y
quizás pudieron haberse hecho en paralelo, la preparación de los profesores con la construcción de las escuelas, porque si no preparamos los profesores, imagínense, primero tenemos que preparar los profesores con una nivelación, que eso toma 2 años, y luego preparar a los estudiantes para que se vea lo que es el resultado. Y si no hemos preparado profesores, porque se han dado cursos, pero yo no creo que hayan sido suficientes. No hemos variado mucho la calidad. No hay voluntad política realmente para darle educación al pueblo. Lo contrario, hay voluntad para que el pueblo se mantenga en la miseria y en la ignorancia. Eso es la realidad de nuestro país. No se quieren enfrentar los verdaderos problemas. Viste la semana pasada 1.354 millones de pesos en subsidio, o sea, lo quemamos en un combustible que no producimos. En vez de ese dinero, cobrarlo como impuesto o si se dejó de cobrar impuesto, verlo utilizado para desarrollar lo que es verdaderamente importante en estos momentos, que es la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Todo eso se deja a un lado, lo contrario, se quiere destruir la producción nacional en un momento tan difícil como este, cuando lo que debemos de desarrollarnos a lo interno y no estar esperando nada de fuera y mucho menos de productos que son básicos para el sostén de un ser humano, como es la alimentación. Qué bueno que toca el tema del subsidio, Isaías, porque ahí volvemos a las contradicciones a que está expuesto a que están expuestas todas las decisiones que se toman a nivel macro, vamos a decir, porque es verdad, yo siempre he dicho que eso de quitarle el impuesto a las gasolinas, a los combustibles, es una ilusión, porque en un pueblo donde está pendiente una reforma fiscal, donde la balanza es deficitaria, donde el presupuesto vamos a tener que hacer como lo hemos hecho durante los últimos años, presupuestos complementarios, lo veo muy difícil que los impuestos que ya están, que se cobran, se dejen de cobrar. Ahora bien, sí es cierto que han aumentado los costos del combustible y sí veo muy bien que no se cobre el impuesto a partir de que suban más, vamos a decir. Pero de quitar el impuesto, lo van a tener que poner por otro lado, porque no, el gobierno no puede dejar de percibir esto. Ahora bien, este subsidio en un momento políticamente era necesario. Entonces, los juegos de la política a veces te obligan a tomar decisiones que no necesariamente son los mejores para el país, pero si no los tomas, como hemos visto en otros países, por ejemplo, de América Latina, han iniciado con actos de revolución por esto, por simples detalles como este. Entonces, traigo todo esto a colación para decir que no es tan sencillo. Hay momentos determinados para tomar las acciones. Si tú no lo tomas en el momento oportuno, realmente fracasas. Como tú dices, podría crear una protesta que podría ser impredecible. Pero realmente lo que se está haciendo es posponiendo un problema y agravándolo mucho más, porque el Estado, con estos tiempos inciertos, no se sabe a cuánto va a llegar los combustibles. No va a poder seguir. Nosotros votamos la semana pasada 1.354 millones de pesos y no cambió la vida de ningún dominicano. Imagínate tú que esos 1.354 millones de pesos se hubiesen utilizado para viviendas de personas que viven de manera infrahumana o se hubiese utilizado para tecnificar la producción nacional. Eso sí realmente cambia vidas, pero realmente estos subsidios ni siquiera son auditables, porque tú ni sabes si realmente son o no son, ¿entiendes? Entonces realmente el problema no está en la sábana. Mientras estemos tratando de bajarle la fiebre a la sábana y no al cuerpo, el problema va a persistir y cada día se va a profundizar más y va a ser cada día más grande como una bola de nieve. Y realmente no es el cambio que nosotros esperábamos que iba a suceder en este gobierno. Por lo que yo entiendo que realmente estamos perdiendo 4 años más de historia sin entrar a resolver los verdaderos problemas que aqueja a la nación. Yo insisto en que todo es como una bola, como tú mismo has dicho, que se va enredando la madeja, porque vuelvo sobre el tema de los subsidios. Ese tema de los subsidios fue una pata, no el tema de los subsidios, el precio de la gasolina y del gasoil y de los combustibles en general, fue una de las cosas que echó el gobierno de Danilo para afuera.
De manera que si el gobierno de Luis Abinader ahora mismo quizás no hubiera aplicado estos subsidios inútiles, como tú dices, ¿por qué? Porque el subsidio, ¿qué quiere decir? Que el gobierno tiene que endeudarse para dejar la gasolina y los combustibles en un precio y esto no se utiliza en nada en vez de el pueblo, nosotros, usted que está viendo la televisión, yo, Isaías, pagar la gasolina al precio que correspondería, según la famosa fórmula, que si bien es cierto que puede tener ciertos cambios, no van a ser tan significativos entre quizás el margen de comercialización de comerciantes, distribuidores y transportistas, pero fíjense lo que dice un representante político que está en contra de estos subsidios, que si los vemos por arriba y sin ver el fondo y el meollo del asunto, pensaríamos que es lo mejor que el gobierno puede hacer. Y lo digo porque es que nada es tan sencillo, nada es tan sencillo. Yo estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, que esto hubiese sido mucho mejor utilizado en cuestiones que le hubiesen resuelto el problema a sectores de la población, en casas, en la agricultura, pero si no lo hace, entonces el pueblo viene un conato de desorden. Entonces, es fácil. No necesariamente tiene que armarse Que un no se conato. arma. Lamentablemente, el momento para hacerlo no se hizo, no se transparentó. Y realmente hay mucho juego en esta situación porque los subsidios no focalizados son una gran ventana a la corrupción. Abren una puerta importantísima a la corrupción porque no son auditables. ¿Entiendes? Entonces, realmente no hay una voluntad. Deberían de ser auditables. No hay una voluntad. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando para seguir haciendo más de lo mismo? Tenemos ya 20 y pico de años haciendo lo mismo. Entonces, ¿de qué cambio fue que hablaron? Y realmente ahora fue una gran oportunidad. Yo pienso que cada crisis es una gran oportunidad para los seres humanos. Y se desaprovecharon. Ya se ha desaprovechado 2 oportunidades de transparentar realmente la situación de nuestro país. No podemos seguir jugando. En el momento de la pandemia, cuando entró el gobierno, fue una gran oportunidad que tuvo para realizar cambios importantes y de comenzar a educar a este pueblo. Y aparte de eso, ahora con esta situación que se ha presentado, también ha sido una oportunidad de comenzar a reflejar la realidad. Porque, oye, si tú sales por ahí y la gasolina te sale baratísima, te sale mucho más barata, por ejemplo, que en California, te podría salir más barata, tú vas a consumir gasolina porque a ti no te cuesta nada. Sin embargo, cuando a ti te cuesta realmente el combustible, tú vas a ser más sobrio, vas a ser más cuidadoso en gastar las cosas. Aquí lo que se está llamando es a que el pueblo siga quemando gasolina realmente, y eso pasó en un momento. Pasó en el gobierno de Jorge Blanco. Aquí andábamos nosotros que no bajábamos el acelerador porque la gasolina era baratísima comparada a otros mercados internacionales. Cuando lo subió, que lo pospuso mucho, entonces se armó también una situación complicada. Por eso tenía que hacerse en el momento adecuado. Ya con este 1.354 millones, ya nosotros vamos casi por 20.000 millones de pesos del año pasado aquí que se han invertido en subsidio a la energía, al combustible, y no han resuelto absolutamente ninguno de los problemas básicos y principales que tiene nuestro país. Yo estoy de acuerdo con el fondo de lo que habla Isaías Ramos, porque es cierto, pero lo que no estoy de acuerdo es si el ciudadano dominicano le va a agradecer a cualquier gobierno a que transparente que no lo subsidie, que lo transparente, cuando ese ha sido uno de los reclamos más importantes de la población. Y me voy a otro subsidio, que por ejemplo el ingeniero Guillermo Caram ha criticado fuertemente, y son las ayudas sociales que están en su punto más alto que nunca, mientras la oposición, por ejemplo, dice que no hay suficiente ayudas sociales. O sea que fíjense cómo la misma información se maneja desde 2 puntos de vista contrarios totalmente. Entonces, lo que quiere la gente, lo que necesita la gente y lo que debe ser. Coordinar estas 3 acciones es algo muy difícil y que según quien lo diga va a tener una interpretación totalmente distinta.
¿Cuál es su opinión respecto a los subsidios sociales, por ejemplo, que se están dando y están en su mayor expresión en este momento? Fíjate, lamentablemente esta partidocracia ve como esas migajas como un gran éxito cuando realmente son un verdadero fracaso. Son indignas porque no solucionan absolutamente nada y todo el mundo que le den toma. Claro. Todo el mundo que le den va a tomar, nadie te va a decir a ti que no. Aún tú tengas los recursos y te dan, es un modelo clientelista que no resuelve absolutamente nada, ningún problema. Imagínate tú que tú puedes resolver con 1.650 pesos, pero si te lo dan, tú lo tomas. ¿Entiendes? Pero entonces, es peligroso decir que vas a resolver con 1.650 pesos, porque entonces el que nos está viendo dice, claro, deben ser, en vez de 1.650, deben ser 5.650. Entonces sí, se malinterpreta. Pero ¿y de dónde sale ese dinero? De endeudamiento y de más impuestos, posponiendo la realidad, la transparencia de lo que debería de ser un Estado, que lo que debería hacer es invertir en la producción y para crear posibilidades de empleo. Pero aquí no, aquí se creen que todo es turismo, que todo es zona franca, que son sueldos miserables. Ambos sectores son sueldos miserables y prácticamente no aportan nada al pueblo dominicano. Sin embargo, sectores como el agropecuario, que son básicos en cualquier país del mundo, están abandonados a su suerte y tratando cada día, haciendo una política pública de destrucción a esos sectores. Y volvemos sobre el tema de siempre en América Latina, en la región, y es que lo urgente está desplazando a lo importante. Sí. Yo creo que esta conversación se podría reducir en esa frase. Sí. Lo urgente, el ahogo para poder respirar, está desplazando lo que es enseñar a nadar a esa persona. No es fácil, yo lo entiendo que no es fácil y ojalá podamos en algún momento pues superar este tipo de pensamiento. Nos vamos a la pausa y volvemos con Isaías Ramos. Del Frente Cívico y Social nos acompaña en este programa Isaías Ramos, quien nos habla de un problema, muy enquistado dentro de nuestra sociedad. Y voy a poner un ejemplo conmigo misma. Hablábamos en el segmento pasado cómo se resuelve lo urgente y se posterga lo importante. Voy a hablar, y hablábamos de los precios de la gasolina. Isaías Ramos dice que no era conveniente ese subsidio y mejor era transparentar el alza de la gasolina. Ahora voy a poner un ejemplo conmigo misma. Tenemos también en la energía eléctrica un subsidio, porque los que consumimos, y yo trato siempre de estar entre los que consumimos menos de 700 kilos, tenemos un subsidio escalonado. También hay un subsidio eléctrico millonario todos los años para el sector eléctrico. Sin embargo, yo no abogaría, estoy siendo irresponsable, porque se transparente totalmente el costo, porque me subiría más de lo que pago la tarifa eléctrica. ¿A qué se debe eso? ¿A que yo soy responsable? No. A que mis recursos son finitos y yo tengo que cuadrar mi presupuesto a final de mes. Entonces, yo estoy obviando las necesidades del país porque es más importante para mí que yo pueda pagar todo lo que tengo que pagar a fin de mes y no es de mi responsabilidad directa si el gobierno le va a alcanzar el presupuesto a fin de año. Entonces, ese es el problema, Isaías. Sí. Realmente el problema de electricidad en República Dominicana se ha convertido como una tacita de oro para los políticos dominicanos que realmente no quieren solucionar. Estamos hablando ya de que República Dominicana está cerca de los 20.000 millones de dólares en subsidio desde que comenzó esta situación de privatizar los de los IP, de los generadores independientes. Y realmente, Mónica, ha habido una manipulación, vamos a decir, con el tema del subsidio. Realmente el subsidio no es al pueblo.
El subsidio son a generadores No, ineficientes. espera, exacto, eso sí es Es a cierto. unos generadores ineficientes que han demostrado que realmente no les importa a qué precio le va el pueblo dominicano a pagar la energía. Sí, pero también está el subsidio de los hogares Claro, y demás. pero También, además de ese subsidio, el otro es mucho más importante. es mucho más Es lo que él se importante. refiere. República Dominicana, desde que comenzó al 31 de diciembre del año pasado, se ahorró en subsidio a través de la planta esta, la famosa Punta Catalina, 1.819 millones de dólares. Pero fue porque esa planta estaba encendida y realmente no había que dar tanto dinero para comprar una energía ineficiente y cara, como es la del sector que se hizo el famoso pacto eléctrico, que no es más que garantizarle a esos sectores que sigan realmente chupándole la sangre al pueblo dominicano sin una solución. Con 20.000 millones de dólares, República Dominicana hoy tendría 4 parques de lo que nosotros necesitamos para energía diurna y con energía eólica resolver nuestros problemas sin tener que depender de combustibles de fuera, porque nosotros podríamos tener la energía más barata diurna de toda esta región, porque tenemos mucho sol, Dios nos dio mucho sol, y también tenemos áreas donde hay mucho viento, por lo que realmente nunca se ha querido resolver este problema. Sin embargo, parte importante de este endeudamiento que tiene el país es en base a ese subsidio. Y déjame decirte, Mónica, que República Dominicana ahora mismo va a tener que subsidiar enormemente de nuevo, porque se calculó a $67 el barril para el tema eléctrico y ya va por 115. Y por cada dólar que sube a partir de los 67, estamos hablando de 12 millones de dólares en subsidio. O sea, que vamos a terminar, si el precio se mantiene igual, más o menos en 700 millones de dólares de subsidio solamente por ese subión de los combustibles. Realmente no hay deseo de resolver los problemas. Y el sector eléctrico es vital, como es la educación para un país desarrollarse. Yo diría que lo otro más importante es la electricidad, porque ningún país se puede desarrollar si no hay energía para que la gente pueda ser emprendedora. Aquí, para tú ser emprendedor, lo primero que tienes que tener es un inversor, una planta eléctrica, una bomba de agua, y por ahí sigue. Y al fin y al cabo te matan los sueños. Bueno, la verdad es, amigos, que el sector eléctrico es un negocio para muchos. Y ahí sí yo creo que falta mucha voluntad política. Pero volvemos a lo anterior. Los poderosos obligan, además, de muchas maneras a los políticos. Y ese contubernio hay que tratar de cortarlo, pero qué difícil es hacerlo. Vamos a ver qué pasa con Mónica, es muy problemático y muy preocupante el anuncio que dio el presidente recientemente de que se iban a hacer aquí 2.000 megavatios, que se estaba concursando 2.000 megavatios, que el Estado no iba a poner un centavo, pero que le iba a garantizar la compra de energía a largo término. Imagínate tú lo que no ha salido esto y que nos pongan 2.000 más megavatios, cuando con Gentry era 250 megavatios y nos salió en 1.000 y pico de millones de dólares sin generarnos absolutamente nada. Entonces estamos en una situación que la guagua realmente va en reversa. Yo creo que el sector eléctrico es un punto álgido, muy importante. Si bien es cierto, como decía Isaías Ramos, que debemos de apurarnos en cuanto al desarrollo de energías renovables o verdes, que somos un país lleno de sol y viento, pero también es cierto que no tenemos, el mundo no tiene todavía almacenamiento para lo que son este tipo de energías. Eso falta para que pudiéramos utilizarla en mayor medida, pero hay también exenciones de impuestos que se están ya desmontando y deberían de mantenerse para seguir, que las personas puedan utilizarlas. En las casas no hay esta exención porque es para empresas. También esto le quita el incentivo a la persona.
O sea que quizás debería transparentarse, no sé, de otra forma. Sí. Pero el sector eléctrico Es muy vital. problemático porque el sector eléctrico es un sector estratégico en cualquier país del mundo. Es sumamente importante y ponerlo en manos de personas que no tienen conciencia patriótica ni conciencia muchas veces hasta moral y mucho menos social, realmente es clavándonos el cuchillo a todo un pueblo y sacrificando a un pueblo para el beneficio simplemente de unos cuantos. Y realmente eso no es cambio. El sector agropecuario, que ustedes están muy involucrados en este sector, ¿cuáles son las 3 demandas que ustedes pudieran decir que se sienten que es necesario en este momento implementar? El pueblo dominicano debería estar consciente de que el campo dominicano se abandonó hace aproximadamente 2 décadas y media. Realmente yo recuerdo, yo tenía una propiedad y por ahí pasaba toda la semana un agrónomo del Estado de Agricultura. A partir del 96 se esfumaron todos, nunca más se volvió. No hay lo primero es que no hay una política de Estado. Aquí hay agricultura porque el productor dominicano, el campesino dominicano son obstinados, realmente, pero no es por otra cosa, porque para que tú tengas una idea, y te voy a poner a ti un ejemplo sencillo. Mira, yo tengo una propiedad en Constanza y hoy nosotros estamos pagándole a un Gredar para que nos arregle el camino, porque jamás en la vida por ahí volvieron. Los productores tenemos que unirnos para pagarle a los Gredar y para que mantengan los caminos asequibles. Realmente el Estado no le importa ni le interesa el campo. Eso es simplemente prensa. Eso de que hubo un financiamiento, un 0%, eso solamente en los periódicos, porque realmente yo no conozco todavía el primer beneficiario y conozco muchos productores que haya sido beneficiados con esos financiamientos. Aparte de esos que fueron muy pírricos el financiamiento, 4.000 millones Sí, de fue pesos poco. para el campo, eso es nada. Eso si tú te pones a ver, 1 millón da para 4.000 productores. ¿Cuántos productores no hay en el país? Y realmente hay una ausencia. Yo creo que lo más primordial en esto es que hay una ausencia de una política pública para el sector agropecuario en el país, pero no de este gobierno, sino durante 2 décadas y media. Tenemos que reconocer algo, que tal vez en el gobierno de Hipólito Mejía, hay que ser justo, él trató de impulsar con los invernaderos y de hacer una política pública un poquito más activa. Pero después los todos los invernaderos demás están han vivido funcionando, como Isaías. enemigo al campo. Los invernaderos yo veo que están funcionando muy Claro, bien. claro que sí, fue un buen empuje que se le dio al campo con los invernaderos, sí. Y eso hay que reconocerlo, pero realmente todo lo demás ha quedado a fuerza y sudor del campo, del productor dominicano. Un mensaje para terminar del Frente Cívico y Social. Que nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer, por lo que tenemos que mantener la esperanza de que las cosas van a cambiar, pero que para eso tenemos todos los dominicanos como pueblo empoderarnos y para poder construir la nación que soñaron nuestros libertadores. Gracias a Isaías Ramos del Frente Cívico y Social por acompañarnos en esta entrega. Y a ustedes, amigos, gracias y será hasta la próxima.